En el zodiaco existe una atracción silenciosa hacia Escorpio que no nace de la admiración superficial, sino de una fascinación profunda, casi peligrosa, como la que provoca un abismo que promete poder a quien se atreva a mirarlo sin temblar. Hay signos que, desde sus propias naturalezas, observan a Escorpio como se observa a un alquimista que ha aprendido a transmutar el dolor en fuerza, la oscuridad en visión, el caos en dominio. No desean su forma externa, sino su núcleo indestructible, esa capacidad de atravesar la muerte simbólica y regresar con un fuego distinto en la mirada. Aries reconoce en Escorpio una intensidad que le falta cuando su impulso se consume demasiado rápido. El guerrero del inicio del zodiaco avanza con valentía, pero al contemplar a Escorpio entiende que hay batallas que no se ganan con la espada en alto, sino con paciencia, estrategia y una voluntad que no necesita ser vista para imponerse. Aries anhela ese autocontrol férreo, esa frialdad selectiva que permite esperar el momento exacto para atacar y no desperdiciar energía en guerras inútiles. Tauro, opuesto y espejo, siente una atracción casi hipnótica por la profundidad emocional de Escorpio. Donde Tauro busca estabilidad, Escorpio domina el cambio; donde Tauro se aferra, Escorpio sabe soltar incluso aquello que ama si la transformación lo exige. En el fondo, Tauro desea esa valentía para dejar atrás lo que ya no evoluciona, esa fuerza interna para sobrevivir a la pérdida sin quedar atrapado en ella. Géminis, inquieto y mental, observa a Escorpio con una mezcla de temor y admiración. La facilidad de Escorpio para leer entre líneas, para percibir lo que no se dice, para atravesar máscaras, representa un poder que Géminis intuye pero no siempre logra sostener. Existe un deseo latente de poseer esa profundidad, de no quedarse en la superficie de las palabras, de poder callar y aún así dominar la escena con una sola mirada cargada de significado. Cáncer reconoce en Escorpio una versión extrema y fortalecida de su propio mundo emocional. Ambos sienten con intensidad, pero mientras Cáncer protege, Escorpio transforma. Cáncer quisiera tener esa capacidad de no ahogarse en la emoción, de usar el dolor como combustible en lugar de refugio. Admira la manera en que Escorpio atraviesa traiciones, pérdidas y abandonos sin perder su esencia, saliendo más consciente, más poderoso, más dueño de sí. Leo, regido por el Sol, se siente intrigado por el magnetismo silencioso de Escorpio. Leo brilla, pero Escorpio atrae; Leo necesita escenario, Escorpio gobierna desde las sombras. Existe en Leo un deseo secreto de poseer esa autoridad invisible, ese poder que no depende del aplauso ni del reconocimiento externo. Escorpio enseña que la verdadera realeza no siempre se sienta en el trono, a veces controla el reino desde la oscuridad. Virgo observa a Escorpio con respeto casi reverencial. La precisión emocional, la capacidad de detectar fallos ocultos, la obsesión por la verdad desnuda, conectan con el espíritu analítico de Virgo, pero llevadas a un nivel instintivo que Virgo rara vez se permite. Hay una aspiración a esa entrega total, a esa coherencia radical entre pensamiento, emoción y acción, sin medias tintas ni justificaciones. Libra, buscador de equilibrio, se siente desestabilizado y atraído por la intensidad de Escorpio. En el fondo, Libra sabe que la armonía verdadera no siempre nace del consenso, sino de enfrentar conflictos profundos y resolverlos desde la raíz. Escorpio representa ese valor de mirar lo incómodo, de atravesar el desequilibrio para alcanzar una paz más auténtica, no basada en apariencias sino en verdades asumidas. Sagitario percibe en Escorpio una profundidad que complementa su búsqueda de sentido. Donde Sagitario explora horizontes externos, Escorpio explora los internos. Existe un deseo de unir la aventura con la introspección, de no huir del dolor disfrazándolo de optimismo, sino de comprenderlo, integrarlo y convertirlo en sabiduría. Escorpio encarna esa alquimia espiritual que Sagitario persigue desde la filosofía. Capricornio reconoce en Escorpio a un estratega natural. Ambos comprenden el poder, pero mientras Capricornio lo construye paso a paso, Escorpio lo despierta desde lo interno. Capricornio admira la resiliencia emocional de Escorpio, su capacidad de caer y levantarse sin perder ambición ni foco, su dominio de los tiempos invisibles. Existe un anhelo de integrar esa fuerza emocional a la estructura y disciplina propias. Acuario, visionario y desapegado, siente curiosidad por la intensidad emocional de Escorpio, incluso cuando dice no necesitarla. En el fondo, Acuario sabe que las grandes transformaciones colectivas también nacen de crisis profundas, de rupturas necesarias, de procesos de muerte y renacimiento. Escorpio representa esa fuerza transformadora que no teme destruir lo obsoleto para dar paso a lo nuevo. Piscis, el místico del zodiaco, reconoce en Escorpio un hermano de las profundidades.
Ambos habitan mundos invisibles, pero Escorpio sabe navegar las sombras sin disolverse en ellas. Piscis admira esa capacidad de mantener identidad y poder personal en medio del caos emocional y espiritual. Existe un deseo de poseer ese ancla interna, esa voluntad férrea que permite amar intensamente sin perderse. Escorpio se convierte así en un arquetipo que otros signos desean encarnar no por su dureza, sino por su verdad. Representa el dominio del instinto, la valentía de mirar la propia oscuridad, la capacidad de renacer una y otra vez sin olvidar quién se es. En su energía habita el mensaje silencioso de que el poder auténtico no se hereda ni se exhibe, se forja en las profundidades del alma, allí donde pocos se atreven a descender y donde solo los verdaderamente preparados regresan transformados. Más allá de la admiración consciente, existe una imitación inconsciente de Escorpio que se manifiesta en gestos, decisiones y silencios adoptados por otros signos cuando la vida los empuja al límite. En los momentos de crisis, cuando las fórmulas habituales dejan de funcionar, muchos recurren sin saberlo a la energía escorpiana: cortar vínculos, cerrar etapas, renunciar a versiones antiguas de sí mismos, abrazar el cambio radical. Escorpio no enseña con palabras, sino con ejemplo energético. Su manera de sobrevivir a lo insoportable se convierte en un manual oculto que otros signos activan cuando ya no queda alternativa. Hay una fascinación profunda por la relación de Escorpio con el poder emocional. Mientras muchos signos temen sentir demasiado, Escorpio hace de la intensidad su territorio natural. Esa capacidad de sostener emociones extremas sin huir ni anestesiarse despierta un deseo silencioso en quienes han pasado la vida regulándose, conteniéndose o distrayéndose. En el fondo, Escorpio encarna la libertad de sentirlo todo sin ser destruido por ello, una maestría emocional que otros buscan cuando comprenden que evitar el dolor también les ha robado placer, verdad y profundidad. También existe un anhelo de la soberanía interna que Escorpio representa. No depender de la validación externa, no negociar la propia esencia, no traicionarse para pertenecer. Muchos signos viven tensionados entre lo que son y lo que se espera de ellos. Escorpio, en cambio, rompe el contrato social cuando éste exige falsedad. Esa lealtad feroz a sí mismo se convierte en un ideal épico para quienes han aprendido a adaptarse demasiado, y en el proceso, se han ido diluyendo. Escorpio despierta admiración por su relación con el tiempo. No se precipita, no se desespera, no necesita resultados inmediatos. Sabe esperar, sabe observar, sabe dejar que los procesos maduren en la oscuridad. Otros signos, acostumbrados a la urgencia o al movimiento constante, intuyen que en esa paciencia estratégica hay un poder inmenso. La capacidad de no reaccionar, de no exponerse, de permitir que el destino se revele antes de actuar, se convierte en una habilidad codiciada en un mundo que premia la velocidad pero olvida la profundidad. Hay un magnetismo particular en la forma en que Escorpio maneja la verdad. No la usa para impresionar ni para moralizar, sino para cortar ilusiones. Dice poco, pero cuando lo hace, transforma. Esa precisión quirúrgica con las palabras, esa negativa a adornar lo esencial, genera respeto incluso en quienes no comparten su intensidad. Muchos signos desean esa autoridad natural que no necesita elevar la voz, esa capacidad de nombrar lo innombrable y cambiar el rumbo de una situación con una sola frase certera. La relación de Escorpio con la sombra es otro aspecto que despierta un deseo silencioso. Mientras la mayoría de los signos lucha por mostrarse aceptable, luminoso o correcto, Escorpio integra lo prohibido, lo incómodo, lo rechazado. No se define por la negación de su oscuridad, sino por su dominio sobre ella. Esa integración genera una fuerza que otros perciben como carisma, pero que en realidad es coherencia interna. La aspiración no es ser oscuro, sino dejar de huir de lo que se es. Escorpio también representa la capacidad de romper ciclos heredados. Donde otros signos repiten patrones familiares, sociales o emocionales, Escorpio corta la cadena, aunque duela. Esa valentía de enfrentarse a lo ancestral, de mirar de frente las lealtades invisibles y decidir no continuar con ellas, se convierte en una gesta épica que muchos desearían realizar, pero no siempre se atreven. Escorpio paga el precio del aislamiento, pero gana la libertad de escribir su propio linaje. Existe además una admiración por la forma en que Escorpio ama. No desde la necesidad, sino desde la elección absoluta. Ama con todo o no ama. Se entrega sin reservas, pero también sabe retirarse sin mendigar. Esa intensidad amorosa, que no negocia la verdad ni la profundidad, despierta en otros signos el deseo de relaciones más reales, más transformadoras, menos tibias. Escorpio enseña que amar no es perderse,
sino arriesgarse conscientemente a ser transformado. Incluso en la derrota, Escorpio se convierte en referencia. Su capacidad de caer sin victimizarse, de atravesar humillaciones, pérdidas o traiciones y regresar más lúcido, más fuerte y más consciente, genera una impresión imborrable. Otros signos observan que Escorpio no vuelve igual, vuelve mejor armado. La resiliencia escorpiana no es optimismo ingenuo, es aceptación brutal de la realidad y decisión inquebrantable de no ser destruido por ella. Por todo esto, Escorpio no es solo un signo admirado, es un arquetipo que se activa en momentos cruciales de la vida de todos los signos. Representa la iniciación, el umbral, el descenso necesario antes del verdadero ascenso. No promete comodidad, promete poder. No ofrece certezas, ofrece transformación. Y en un zodiaco lleno de caminos distintos, Escorpio permanece como la senda que pocos eligen conscientemente, pero que muchos desean haber recorrido cuando descubren que la verdadera fuerza no nace de evitar la oscuridad, sino de atravesarla y reclamarla como propia. Hay también una aspiración silenciosa hacia la autodeterminación absoluta que Escorpio encarna y que rara vez se nombra. Otros signos intuyen que Escorpio no delega su poder interior ni siquiera en el destino. Aunque reconoce las fuerzas cósmicas, las mareas del karma y los ciclos inevitables, jamás adopta una postura pasiva ante ellos. Escorpio dialoga con el destino como un igual, lo desafía, lo tuerce, lo obliga a rebelarse. Esa actitud despierta en los demás el deseo de dejar de sentirse víctimas de las circunstancias y convertirse en arquitectos de su propio devenir, aun cuando el precio sea alto. Existe una admiración profunda por la relación de Escorpio con el silencio. No el silencio de la evasión, sino el silencio cargado de presencia. Otros signos descubren que Escorpio no necesita explicarse, justificarse ni narrarse constantemente para existir. Su energía se impone incluso en la quietud. En un mundo saturado de palabras, opiniones y exposición, esa capacidad de retirarse sin desaparecer y de observar sin ser detectado se vuelve un poder casi mítico que muchos quisieran dominar. Escorpio también despierta un deseo latente de inmunidad frente a la manipulación externa. Su radar interno detecta intenciones ocultas, juegos de poder, dobles discursos. Mientras otros signos pueden ser arrastrados por promesas, halagos o presiones emocionales, Escorpio permanece lúcido incluso en entornos hostiles. Esa lucidez no es desconfianza gratuita, es percepción entrenada. Muchos anhelan esa claridad para no volver a traicionarse por ingenuidad, miedo o necesidad de aprobación. Hay una épica particular en la relación de Escorpio con la identidad. No se define por etiquetas estables ni por roles sociales rígidos. Se redefine cuantas veces sea necesario. Muere simbólicamente para renacer con otra piel, otra visión, otro propósito. Otros signos, más apegados a la continuidad, observan con asombro esa capacidad de reinventarse sin nostalgia paralizante. En el fondo, desean también liberarse de versiones obsoletas de sí mismos sin sentir que están perdiendo algo esencial. Escorpio representa además una ética del límite que muchos no han aprendido. Saber hasta dónde dar, hasta dónde tolerar, hasta dónde quedarse. No confunde sacrificio con amor ni resistencia con lealtad ciega. Cuando el límite se cruza, Escorpio corta, aunque duela, aunque sangre, aunque el mundo no lo comprenda. Esa firmeza despierta admiración en quienes han permanecido demasiado tiempo en situaciones que los desgastan por miedo al vacío que vendría después. Hay un magnetismo especial en la forma en que Escorpio se relaciona con el miedo. No pretende eliminarlo ni negarlo. Lo observa, lo atraviesa, lo domestica. El miedo se convierte en aliado, en señal, en umbral. Otros signos, acostumbrados a huir del temor o a racionalizarlo, perciben que en Escorpio existe una valentía distinta, no la del héroe que no teme, sino la del iniciado que avanza a pesar del temblor. Esa valentía íntima es profundamente deseada cuando la vida exige decisiones irreversibles. Escorpio también encarna la capacidad de sostener contradicciones internas sin fragmentarse. Puede amar y desconfiar, desear y renunciar, destruir y proteger. No necesita simplificarse para sentirse coherente. Esa complejidad asumida genera una sensación de autenticidad que otros signos perciben como poder. En un mundo que exige definiciones rápidas y posturas claras, Escorpio demuestra que la profundidad no siempre es lineal y que la verdadera coherencia nace de aceptar la propia complejidad. Existe además una admiración silenciosa por la relación de Escorpio con la justicia interna. No es moralista ni complaciente, pero tampoco arbitrario.
Su código nace de la experiencia, del dolor atravesado, de la verdad vivida en carne propia. Otros signos intuyen que ese tipo de justicia es más real que cualquier norma impuesta desde fuera. Desean esa brújula interna que no se desorienta ante la presión colectiva ni ante la soledad. Escorpio se convierte así en símbolo de la iniciación que todos, tarde o temprano, deben enfrentar. Representa el paso del yo ingenuo al yo consciente, del deseo superficial al propósito profundo, de la dependencia emocional a la soberanía interior. Aunque no todos elijan su camino, muchos lo reconocen como necesario cuando las viejas estructuras colapsan. Escorpio no promete salvación, promete verdad. No ofrece caminos fáciles, ofrece transformación irreversible. Por eso su figura permanece como una referencia arquetípica en el inconsciente del zodiaco. No como un ideal estético ni como una meta social, sino como un estado de conciencia que se activa cuando ya no queda nada que fingir. Escorpio simboliza el momento en que el alma deja de huir, desciende a sus propias profundidades y emerge con un poder que no necesita ser demostrado, porque ya ha sido ganado en silencio, en oscuridad y en absoluta. Existe una dimensión aún más profunda en la atracción que otros signos sienten hacia Escorpio y que rara vez se reconoce, la sed de verdad irreversible. Muchos signos viven sostenidos por narrativas que les permiten seguir funcionando, pequeñas ficciones necesarias para mantener la estabilidad, la esperanza o la pertenencia. Escorpio, en cambio, renuncia a esas narrativas cuando dejan de ser auténticas. Prefiere el vacío a la mentira, la intemperie a la ilusión. Esa renuncia voluntaria a la comodidad psicológica genera una admiración silenciosa, porque revela una fortaleza que no depende de creencias frágiles, sino de una conexión directa con lo real, incluso cuando lo real duele. Hay también una aspiración latente a la autonomía energética que Escorpio manifiesta. No absorbe emociones ajenas sin filtro ni permite que los estados de otros gobiernen su centro interno. Siente profundamente, pero no se diluye. Otros signos, más permeables o dependientes del clima emocional externo, perciben en Escorpio una frontera invisible que protege su esencia. Esa capacidad de estar presente sin quedar invadido se convierte en un ideal para quienes han confundido empatía con sacrificio constante. Escorpio despierta fascinación por su relación con la traición y la lealtad. No idealiza la fidelidad, la exige desde la conciencia. Cuando alguien traiciona, Escorpio no se queda atrapado en la herida, registra, aprende y transforma el vínculo o lo extingue. No persigue venganza impulsiva, persigue coherencia. Otros signos observan esa capacidad de no aferrarse a vínculos rotos por miedo a la soledad. Hay un deseo profundo de aprender a retirarse con dignidad, sin escándalo, sin explicaciones innecesarias, sin rencor que encadene. Existe también una épica silenciosa en la forma en que Escorpio se relaciona con el deseo. No lo banaliza ni lo dispersa. El deseo es sagrado, intenso, transformador. Mientras otros signos pueden fragmentarlo o negarlo, Escorpio lo canaliza como fuerza vital, creativa y espiritual. Esa integración entre instinto y conciencia despierta un anhelo en quienes han vivido el deseo como culpa, exceso o distracción. Escorpio demuestra que el deseo, cuando se comprende, se convierte en poder de creación y no en esclavitud. Escorpio representa además la capacidad de sostener procesos largos de gestación interna sin resultados visibles. Puede pasar años incubando una transformación que nadie percibe. Otros signos, más orientados al logro inmediato o al reconocimiento externo, sienten una mezcla de inquietud y admiración ante esa paciencia fértil. Intuyen que hay un tipo de éxito que no se anuncia, que madura en la oscuridad y emerge cuando ya es irreversible. Hay un magnetismo particular en la manera en que Escorpio enfrenta el colapso. Donde otros entran en pánico, Escorpio se enfoca. El caos no lo paraliza, lo despierta. Tiene una relación íntima con la crisis porque la reconoce como portal. Esa serenidad feroz ante lo extremo genera respeto incluso en quienes no comparten su intensidad. Muchos desean esa capacidad de mantenerse lúcidos cuando todo se desmorona, de no huir cuando la realidad exige presencia total. Escorpio también encarna una forma de sabiduría que no proviene del consejo ni de la teoría, sino de la experiencia directa. No habla desde lo aprendido, habla desde lo atravesado. Otros signos perciben esa diferencia de inmediato. No es carisma aprendido, es autoridad vivida. Existe un anhelo de alcanzar ese tipo de conocimiento que no necesita demostración porque se sostiene en cicatrices integradas, no ocultas. Hay una atracción profunda hacia la manera en que Escorpio maneja la soledad.
No la idealiza, pero tampoco la teme. La soledad se convierte en laboratorio, en templo, en espacio de reconfiguración. Otros signos, más orientados a la interacción constante, sienten que en esa soledad escorpiana hay una clave de poder que aún no dominan. Intuyen que quien puede estar solo sin vaciarse ha conquistado un territorio interno inexpugnable. Escorpio también simboliza la capacidad de ver finales donde otros solo ven fracasos. Reconoce cuando algo ha cumplido su ciclo y no insiste por orgullo ni nostalgia. Esa lucidez ante el cierre despierta un deseo silencioso en quienes se aferran a lo muerto por miedo a lo desconocido. Escorpio enseña que cerrar no es rendirse, es liberar energía para lo que aún no ha nacido. Existe una épica contenida en la relación de Escorpio con el control. No busca controlarlo todo, busca controlarse a sí mismo. Domina impulsos, reacciones, palabras. Esa autodisciplina emocional, tan poco visible y tan poderosa, se convierte en un ideal para signos que han sido arrastrados por sus propias reacciones sin comprender por qué. Escorpio muestra que el verdadero dominio no se ejerce hacia afuera, sino hacia el propio abismo interno. Por todo ello, Escorpio no es solo admirado, es temido y deseado al mismo tiempo. Representa el punto del zodiaco donde ya no hay excusas, donde las máscaras caen y el alma queda expuesta. Muchos signos sueñan con poseer esa fuerza, pero no todos están dispuestos a pagar el precio de atravesar la oscuridad que la forja. Escorpio permanece como un arquetipo de iniciación radical, recordando que el poder auténtico no se hereda ni se improvisa, se conquista descendiendo hasta lo más profundo, sobreviviendo al encuentro con uno mismo y regresando con una verdad que ya no puede ser negada. En el trasfondo más sutil del deseo de otros signos por encarnar a Escorpio habita una atracción hacia su relación con lo irreversible. Escorpio comprende que hay decisiones que no admiten marcha atrás y no las evita. Mientras muchos signos buscan opciones, planes alternativos o redes de seguridad, Escorpio acepta el punto de no retorno como un umbral sagrado. Esa disposición a cruzar puertas que se cierran para siempre despierta una fascinación profunda, porque revela una confianza radical en la propia capacidad de sostener las consecuencias de los propios actos, sin delegarlas en el azar ni en otros. Existe también una admiración silenciosa por la manera en que Escorpio administra su energía vital. No la dispersa en explicaciones innecesarias, conflictos menores o relaciones tibias. Sabe retirarse antes de vaciarse, sabe concentrarse hasta volverse impenetrable. Otros signos, acostumbrados a entregarse en exceso o a agotarse intentando sostenerlo todo, perciben en Escorpio una economía energética que roza lo estratégico. Intuyen que esa sobriedad interna es la base de su resistencia y de su poder sostenido en el tiempo. Escorpio despierta deseo por su relación con lo oculto, no como misterio superficial, sino como conocimiento profundo de los mecanismos invisibles que mueven a las personas y a las situaciones. Reconoce dinámicas de poder, pulsiones inconscientes, motivaciones soterradas. Mientras otros signos se quedan en la forma, Escorpio penetra la causa. Esa capacidad de ver más allá de la apariencia genera una mezcla de respeto y anhelo, porque implica una ventaja silenciosa en cualquier escenario humano. Hay una épica particular en la manera en que Escorpio vive la pérdida. No la romantiza ni la niega. La atraviesa con presencia total. Permite que lo que debe morir muera, incluso si se trata de sueños, vínculos o identidades queridas. Otros signos, que suelen aferrarse a lo perdido o huir del duelo, observan en Escorpio una fortaleza ancestral, la de quien sabe que toda pérdida bien atravesada libera una fuerza nueva. Ese conocimiento visceral sobre el duelo se convierte en una sabiduría profundamente deseada. Escorpio también encarna una relación distinta con la vergüenza. No permite que la vergüenza lo defina ni lo silencie. La reconoce, la integra y la transforma en conciencia. Otros signos, condicionados por el miedo al juicio, perciben en Escorpio una libertad interior que proviene de haber mirado sus propias zonas más incómodas sin desmoronarse. Esa libertad se vuelve un ideal para quienes han construido su identidad sobre la aprobación externa. Existe una admiración profunda por la manera en que Escorpio sostiene la intensidad sin perder claridad. No se confunde con el drama ni se diluye en la emoción. Mantiene un eje interno incluso en los estados más extremos. Otros signos, que oscilan entre la represión y el desborde, intuyen que esa estabilidad en la intensidad es una forma superior de equilibrio, una alquimia emocional que permite vivir con profundidad sin autodestruirse. Escorpio despierta fascinación por su relación con la verdad emocional.
No se conforma con verdades a medias ni con acuerdos tácitos que sostienen la comodidad. Va al núcleo, aunque incomode, aunque rompa pactos implícitos. Otros signos, que han aprendido a suavizar la verdad para conservar la armonía, sienten que en Escorpio hay una honestidad que libera, aunque primero duela. Anhelan esa valentía de decir lo esencial sin rodeos ni traiciones internas. Hay también un deseo latente de la conexión de Escorpio con lo instintivo consciente. No actúa desde impulsos ciegos, pero tampoco los reprime. Los escucha, los decodifica, los transforma en acción estratégica. Esa relación madura con el instinto despierta admiración en signos que han vivido divididos entre lo que sienten y lo que creen que deberían sentir. Escorpio demuestra que integrar el instinto no es perder humanidad, sino recuperarla. Escorpio representa además una forma de liderazgo silencioso que no busca seguidores, pero los genera. No convence, no seduce de manera explícita, no promete. Su coherencia interna y su fuerza contenida atraen naturalmente a quienes buscan dirección en tiempos de crisis. Otros signos perciben que ese liderazgo no depende de carisma aprendido, sino de una autoridad que emana de la profundidad atravesada. Desean esa capacidad de influir sin imponer, de guiar sin exponerse. Existe una épica íntima en la manera en que Escorpio se reconstruye después de ser quebrado. No intenta volver a lo que era. Acepta la fractura como parte de su nueva forma. Otros signos, que buscan restaurar versiones pasadas de sí mismos, observan con asombro esa capacidad de emerger distinto, más auténtico, menos ingenuo. Escorpio enseña que la verdadera sanación no consiste en reparar, sino en transformarse. Por todo esto, Escorpio permanece como un símbolo de profundidad radical dentro del zodiaco. No representa un ideal cómodo ni una meta socialmente celebrada. Representa la iniciación definitiva, la valentía de atravesar lo que otros evitan, de sostener lo que otros niegan, de renacer sin garantías. Muchos signos desean ser como Escorpio no para vivir en la oscuridad, sino porque intuyen que en esa oscuridad se forja una luz distinta, más estable, más real, una luz que no necesita ser encendida por nadie más porque nace de haber sobrevivido al propio abismo. En capas todavía más profundas de esta fascinación colectiva por Escorpio se encuentra la atracción hacia su relación con el sacrificio consciente. Escorpio no se sacrifica para ser amado ni para ser reconocido, se sacrifica solo cuando sabe que algo mayor está en juego. Esa diferencia es crucial. Muchos signos han aprendido a ceder desde la culpa, el miedo o la costumbre, mientras Escorpio renuncia desde la lucidez. Entrega partes de sí no por debilidad, sino por estrategia espiritual. Esa capacidad de elegir qué perder y qué preservar despierta un respeto silencioso, porque revela un dominio interno que no nace del apego, sino de la claridad. Existe también una admiración latente por la forma en que Escorpio se vincula con el pasado. No lo niega ni lo idealiza. Lo desentierra, lo examina, lo resignifica. Mientras otros signos intentan escapar de su historia o quedar atrapados en ella, Escorpio la convierte en materia prima de su poder. Sus recuerdos no son anclas, son armas simbólicas. Esa capacidad de usar lo vivido, incluso lo traumático, como fuente de visión y fortaleza genera un deseo profundo en quienes aún sienten que su pasado los persigue en lugar de sostenerlos. Escorpio despierta fascinación por su relación con la culpa. No la elimina, pero tampoco permite que lo gobierne. Aprende de ella, la atraviesa, la disuelve cuando ya no cumple una función evolutiva. Otros signos, atrapados en ciclos de autocastigo o justificación constante, perciben en Escorpio una libertad que nace de haber asumido la responsabilidad sin quedarse prisionero del error. Esa madurez ética, tan poco visible, se convierte en una aspiración silenciosa. Hay una épica contenida en la forma en que Escorpio se mueve entre extremos sin perder identidad. Puede habitar la luz sin ingenuidad y la oscuridad sin corromperse. No se absolutiza en ninguno de los polos. Otros signos, más inclinados a definirse por oposición o negación, intuyen que en Escorpio existe una integración superior, la capacidad de no fragmentarse frente a la contradicción. Esa unidad interna, forjada en la tensión, se vuelve profundamente deseable. Escorpio también encarna una relación distinta con el control externo. No necesita dominar escenarios ni personas para sentirse seguro. Su verdadero control está en la gestión de su mundo interno. Puede perderlo todo afuera sin perderse a sí mismo. Otros signos, acostumbrados a construir seguridad a través de posesiones, vínculos o estructuras externas, perciben en Escorpio una soberanía que no puede ser arrebatada.
Esa invulnerabilidad esencial despierta un anhelo profundo de libertad real. Existe además una admiración silenciosa por la forma en que Escorpio reconoce el momento exacto de actuar. No se precipita ni posterga por miedo. Espera hasta que la energía se alinea y entonces actúa con precisión irreversible. Otros signos, atrapados entre la impulsividad y la duda, observan esa sincronía como un arte secreto. Intuyen que Escorpio no se mueve desde la ansiedad, sino desde una escucha profunda de los ciclos invisibles. Escorpio despierta deseo por su relación con el cuerpo como territorio sagrado. No lo vive solo como instrumento ni como adorno, sino como archivo de memoria, placer, dolor y sabiduría. El cuerpo escorpiano recuerda, procesa y transmuta. Otros signos, más desconectados de lo corporal o atrapados en la mente, sienten que en Escorpio hay una integración total entre instinto, emoción y conciencia. Esa encarnación plena se convierte en un ideal difícil de alcanzar pero profundamente atractivo. Hay una épica silenciosa en la forma en que Escorpio enfrenta la incomprensión. No necesita ser entendido por todos. Acepta ser malinterpretado si eso preserva su verdad. Otros signos, más dependientes del consenso o del reconocimiento social, perciben en Escorpio una fortaleza solitaria que no se quiebra ante el juicio externo. Esa capacidad de sostener la propia visión incluso en el aislamiento despierta admiración, y a la vez, temor. Escorpio también representa una relación radical con el perdón. No lo concede por obligación moral ni lo niega por orgullo. Perdona cuando ha integrado la experiencia y cuando el perdón libera energía vital. De lo contrario, se retira. Otros signos, atrapados entre el rencor y la indulgencia automática, intuyen que Escorpio posee una comprensión más profunda del perdón como acto de soberanía interna y no como gesto social. Existe una atracción profunda hacia la forma en que Escorpio transforma el dolor en lenguaje interno. No siempre lo verbaliza, pero lo convierte en visión, en criterio, en intuición afilada. Otros signos, que buscan alivio inmediato o distracción frente al sufrimiento, perciben que Escorpio extrae del dolor una lucidez que cambia su forma de estar en el mundo. Esa alquimia íntima se convierte en un mito silencioso dentro del zodiaco. Escorpio encarna finalmente la promesa de una identidad que no se desmorona ante la pérdida de máscaras. Cuando caen los roles, las seguridades, las relaciones y las certezas, Escorpio permanece. No intacto, pero real. Otros signos sienten que esa solidez esencial es lo que secretamente buscan cuando desean ser como Escorpio. No buscan su dureza ni su misterio, buscan la certeza de que, pase lo que pase, algo en el núcleo permanece despierto, consciente y capaz de renacer. Por eso la figura de Escorpio sigue operando como un arquetipo de profundidad extrema y poder silencioso. No seduce con promesas de felicidad, sino con la posibilidad de verdad. No invita a escapar del sufrimiento, sino a atravesarlo con presencia. Y aunque no todos estén dispuestos a recorrer ese camino, muchos lo reconocen como el sendero donde se forja una fuerza que no depende de la luz externa, porque ha aprendido a encenderse desde la noche más profunda del alma. En un estrato todavía más arcaico de esta atracción hacia Escorpio se encuentra la llamada de lo iniciático, aquello que precede incluso al lenguaje. Escorpio representa el momento en que el alma deja de ser profana y se vuelve consciente de su propio poder. Otros signos, aun sin saberlo, sienten esa llamada cuando la vida los enfrenta a pruebas que no admiten soluciones superficiales. En ese punto, Escorpio aparece como el arquetipo del iniciado que ha descendido al inframundo y ha regresado con una mirada distinta, una mirada que ya no se engaña. Esa experiencia iniciática, más que cualquier rasgo visible, es lo que muchos desean encarnar. Existe también una fascinación profunda por la relación de Escorpio con lo prohibido. No por rebeldía vacía, sino por su capacidad de explorar territorios que otros evitan por miedo, moral heredada o conveniencia social. Escorpio no cruza límites para provocar, los cruza para comprender. Allí donde hay tabú, silencio o negación colectiva, Escorpio intuye una verdad esperando ser revelada. Otros signos sienten que en esa osadía hay una libertad que aún no se han permitido, una expansión de conciencia que exige coraje y honestidad brutal. Escorpio despierta un deseo silencioso de dominio sobre la propia narrativa vital. No permite que otros cuenten su historia por él. Incluso cuando es juzgado, reducido o malinterpretado, Escorpio conserva la soberanía sobre el sentido de su experiencia. Otros signos,
más influenciables por la opinión externa o por los relatos colectivos, perciben en Escorpio una independencia narrativa que protege la identidad incluso en contextos hostiles. Esa capacidad de no ceder el significado de lo vivido se convierte en un ideal poderoso. Hay una épica particular en la relación de Escorpio con la fe. No es una fe ingenua ni delegada. Es una fe nacida de haber sobrevivido a la ausencia total de esperanza. Escorpio cree no porque le prometieron algo, sino porque ha comprobado que incluso en el vacío absoluto existe una fuerza interna capaz de sostener la vida. Otros signos, cuando atraviesan crisis de sentido, intuyen que esa fe escorpiana es más sólida que cualquier dogma, porque ha sido forjada en la experiencia directa del abismo. Escorpio también encarna una relación singular con la paciencia feroz. No es la paciencia resignada del que espera por impotencia, sino la paciencia del cazador que sabe que cada movimiento tiene su momento exacto. Otros signos, atrapados en la ansiedad del resultado o en la urgencia de ser vistos, observan con asombro esa capacidad de contener la acción hasta que se vuelve inevitable. Intuyen que allí reside una ventaja invisible, una armonía con los ritmos profundos del tiempo. Existe una admiración silenciosa por la manera en que Escorpio sostiene el misterio sin convertirlo en máscara. No oculta por inseguridad, sino por respeto a lo sagrado. Entiende que no todo debe ser expuesto, explicado o compartido. Otros signos, inmersos en una cultura de exhibición constante, perciben que en ese resguardo hay una dignidad antigua. El misterio escorpiano no es estrategia social, es conciencia de que lo más poderoso pierde fuerza cuando se banaliza. Escorpio despierta fascinación por su relación con la muerte simbólica como acto creativo. Donde otros ven final, Escorpio ve materia prima. Cada colapso se convierte en un punto de reorganización profunda. Otros signos, que temen perder lo conocido, sienten que en Escorpio existe una alquimia que transforma ruinas en cimientos. Ese talento para reconstruir desde cero, sin nostalgia paralizante, se vuelve una aspiración casi mítica. Hay una épica silenciosa en la forma en que Escorpio se enfrenta a la verdad interior sin testigos. No necesita confesores ni audiencias para revisar su conciencia. Se enfrenta a sí mismo en soledad, sin adornos ni excusas. Otros signos, que buscan validación externa incluso en sus procesos internos, perciben en Escorpio una integridad radical. Esa capacidad de responder ante uno mismo como única autoridad moral despierta un profundo respeto. Escorpio también representa la relación consciente con el poder personal. No lo teme ni lo idealiza. Sabe que el poder existe, que circula, que se manifiesta en cada vínculo. Mientras otros signos lo niegan o lo ejercen de forma inconsciente, Escorpio lo reconoce y lo gestiona con precisión. Esa lucidez frente al poder evita abusos y sumisiones innecesarias. Muchos desean esa claridad para dejar de oscilar entre dominar y ser dominados sin entender por qué. Existe una atracción profunda hacia la manera en que Escorpio transforma la herida en visión. No se define por lo que le hicieron, sino por lo que comprendió a partir de ello. Otros signos, aún atrapados en relatos de daño o injusticia, intuyen que Escorpio ha encontrado una salida distinta, convertir la herida en criterio, en intuición afinada, en capacidad de leer la vida con mayor profundidad. Esa transmutación se convierte en una promesa silenciosa de libertad. Escorpio encarna también la capacidad de vivir sin garantías emocionales. Ama, crea, lucha y se entrega sabiendo que nada es permanente. Esa aceptación radical de la impermanencia no lo vuelve frío, lo vuelve presente. Otros signos, que buscan seguridad antes de entregarse, sienten que en Escorpio hay una valentía que permite vivir con mayor intensidad precisamente porque no se aferra. Esa entrega sin garantías despierta una mezcla de temor y admiración. En el plano más mítico, Escorpio simboliza al guardián del umbral. Aquel que conoce los secretos de la noche y no los usa para destruir, sino para proteger el proceso de transformación. Otros signos lo reconocen intuitivamente como una figura que no guía desde la luz cómoda, sino desde la experiencia de haber atravesado la oscuridad sin perder el alma. No ofrece caminos fáciles, ofrece mapas del inframundo. Por eso la aspiración a ser como Escorpio no es un deseo superficial de intensidad o misterio. Es el anhelo profundo de una fortaleza que no depende de circunstancias externas, de una identidad que no se disuelve ante la pérdida, de una conciencia que no huye de lo real. Escorpio permanece como el símbolo de quien ha muerto muchas veces sin desaparecer, de quien ha perdido todo menos la verdad, de quien ha aprendido que el poder auténtico no consiste en evitar la caída, sino en levantarse.